Muy bien, 18 de mayo. Estamos con el sexto shiur de Pirkei Avot, donde vamos a estudiar la segunda parte, ¿sí? De la pareja que venimos estudiando ya desde la semana pasada, ¿sí? Ya nos adentramos en el concepto de las parejas, que ahora vamos a reflotar un poquito. Venimos estudiando mucho con distintas máximas que nos dan nuestros jajamín, pero que eh, podíamos leerlas así nomás, a simple vista, o como venimos haciendo, adentrándonos en cada palabra y viendo que al final hay un montón de jugo para sacar, ¿sí? Es algo casi inagotable. Puede que se escuche un poco de ruido, ¿sí? Ambiente aquí, pero bueno, también hace la experiencia de, de dar clase de afuera. Bueno, todos pueden ver bien la presentación. Esperen que yo quiero sacar. eh, Ahí estamos. Esperen que quiero ver si puedo volver atrás. Es. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos, estamos en el sexto shiur de Pirkei Avot. Vamos a que es la séptima Mishnah del primer capítulo de este tratado de Avot, un tratado que la verdad nos está fascinando. Y estamos analizando la segunda pareja, ¿sí? De las sugot, de las parejas que aparecen relatadas en el Pirkei Avot, que son las transmisoras de todo el conocimiento y la tradición judía, que son todos los personajes que aparecen antes del listado de los Tanaim, ¿sí? Del listado de los rabinos que conocemos ya de la Mishnah, pero propiamente de la época de la Mishnah. Todos estos que están apareciendo ahora son parejas de gente que apareció antes. Estamos hablando, en este caso, unos 150 años antes de la era común, ¿sí? Ya también un poquito el final del segundo siglo antes de la era común. Tenemos a Yoshua ben Perajía, que vimos la semana pasada, y a Nitai Arbeli, que vamos a trabajar hoy. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos dicho que Nitai Arbeli, ¿sí? Acá lo corregí para que sea un poco más explícito, es Arbeli en realidad, ¿sí? El de Arbel, ¿ok? Y que habíamos encontrado unas fuentes que a veces aparece como Nitai, a veces como Natai, ¿sí? Lo cierto es que no tenemos una gran participación en las fuentes de este Nitai Arbeli, solamente que compartió pareja con Yoshua ben Perajía y que es el autor de la Mishnah que vamos a analizar hoy. No más. Sin embargo, lo que vamos a ver es que, la verdad, decir poco, pero que sea bueno, la verdad le da mucho mérito a este sabio. Como siempre, vamos a leer voy a leer Johnny Brit, ¿sí? Después alguno va a leer en castellano. Dice así, Avot 1.7 dice, Nitaya Arbeli Omer, Arjek Mishahenra, Bealtit Haber la Rasha, Bealtit Yaesh Mina Puranut. ¿Sí? ¿Alguno que se desmutee, quien quiera, para leer en castellano? ¿Puedo? Sí, por favor, adelante. ¿Sí? Nitai de Arbel solía decir, aléjate del vecino malo, no frecuentes a los hombres malvados y no desesperes de la justicia divina. Bien. Solo para recordar un poquito cómo veníamos de antes, ¿sí? Ven que me estoy dando. Ahí estamos. Eh, Solo para recordar un poquito, y saco la pantalla compartida. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto máximas que tenían que ver, por ejemplo, con Hacele Harrab, ¿sí? Knele Jajaber, ¿sí? Hacerse un maestro, adquirir un compañero de estudio, todas cosas que son positivas. Y acá vemos que Nitai Arbeli, a diferencia de su compañero, está optando más por la negativa, ¿sí? No porque sea pesimista, sino porque eh, a veces hacer algo positivo, una acción positiva, una acción concreta, puede ser más difícil, ¿sí? que estas acciones negativas, donde tenemos que evitar algo. Esto lo vemos muy clarito en la tradición judía, porque las mitzvot se dividen en estos dos aspectos, ¿sí? Creo que Cita, al bajar la mano, se dio cuenta de que iba a decir lo mismo. Eh, Dicho sea de paso, ahora que estamos en Parashat Bemidbar, si no me equivoco, la palabra midbar suma la misma cantidad de
en la guimatria suma la misma cantidad que la cantidad de mitzvot positivas que hay, ¿sí? Hace una alusión a la relación. Pero lo cierto es que muchas veces, aunque tenemos muchas mitzvot positivas, muchas veces nos encargamos de ir siempre a la negativa, ¿sí? Si lo pensamos en los dos casos más emblemáticos de las mitzvot, donde a partir de esos casos solemos juzgar eh, el, el cuidado de mitzvot de alguien, ¿sí? Que son Shabbat y Kashrut, son como dos casos donde siempre los usamos como vara para medir, lo cual no sé si está bien, digo que es lo que usualmente se toma como referencia, por lo general tienen que ver con reglas de prohibición, no reglas de un permiso o de una acción concreta que tenemos que llevar a cabo. La kashrut no nos dice come lechuga todos los días, mezclarlo con tomate y aceite de oliva. Nos dice no comas esto, no comas lo otro. Y Shabbat, aunque también tiene normas que son positivas, por ejemplo, encender las velas, por ejemplo, hacer kiddush de Shabbat, por lo general siempre hacemos referencia a Shabbat a partir de sus prohibiciones, lo cual también es algo totalmente debatible, creo que es un error muy común, porque siempre como que le damos, nos enfrentamos al Shabbat siempre a partir primero de las prohibiciones, y eso un poco nos frustra y nos alejamos. Eh, pero acá vemos lo mismo representado con estos dos sabios, ¿sí? Vemos a Yoshua ben Perajía hablando de cosas concretas para hacer, y a Nitai Arbeli que dice, bueno, pero también tengamos en cuenta cosas que hay que evitar, ¿sí? Son las dos cosas que se van complementando. Ahora, las tres tienen cosas en común, quiero que las vayamos analizando una por una, y creo, así como nos pasa con el resto de las Mishnayot de Pirkei Avot, que va a tener mucha relación con lo que les pasa a ustedes en su vida cotidiana, así que les pido que no interrumpan, en realidad dialoguemos, ¿sí? Que esto sea un ida y vuelta constante. Entonces, vamos a ir fragmento por fragmento. Tenemos, ¿sí? Voy a sacar un cachito acá, ahí está. Puso una imagen para esto de Arjek Mishahenra. Sí, la palabra Arjek pueden encontrar, si quieren, en la misma raíz, la palabra rajok, ¿sí? Algo lejano. Y ahí puso una imagen de un celular de un famoso grupo de mamis de segundo, que encontré en Google, donde hay un caso de, bueno, una mamá que mete la pata, termina insultando a otra, ¿sí? Porque no se la bancaba por el regalito que tenían que hacerle a un nene. Digo, más allá de lo trivial de la situación, es algo que cada vez sucede más y que por lo general tiene que ver con esto de no cumplir Arjek mi Yahen Ra, ¿sí? Yahen, ¿sí? Es el vecino. A ver, tenemos a alguien desmuteado. Ah, Adri, pero quería empezar con esto, ¿sí? Quería empezar con esto de por qué dice Arjek y no Itrajek, ¿sí? Acá hay un detalle, una diferenciación lingüística del ibrit muy particular, ¿sí? Que es que tenemos un verbo en ifil, en el modo ifil, y no en un itpael, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá lo vemos en un formato más activo, y ¿por qué se preguntan los sabios por qué no en un formato más pasivo? ¿Por qué no dice alejate, ¿sí? A vos mismo? Porque al final, más allá de las traducciones, acá lo que en realidad deberíamos leer es aleja a alguien de un vecino malo. O sea que acá rompemos con el esquema que teníamos, como en un primer momento, de que había dos, ¿sí? Yo y el vecino, y acá aparece alguien más, ¿sí? Los Jajamim dicen que podemos pensar acá como alguien que llega nuevo al vecindario, y ni bien llega, esto bueno, si tienen algún caso concreto, ahora me cuentan, ni bien llega, le decís, ay, ¿cómo estás? Bienvenido al barrio, ojo con el de la casa de allá, o ojo con el departamento, el tercero C, que hace un montón de ruido en la noche, ronca mucho, o toca la guitarra a las 4 de la mañana, lo que quieran. ¿Sí? Como que ya van llamándole la atención al vecino nuevo de que puede haber algo mal y lo van alejando. ¿Sí? Pero más allá de eso, no encontramos itrajek, ¿sí? Alejate a vos mismo, sino aleja. ¿Sí? Aleja a otro. ¿Está bien?
Dicen los jajamim que de todas formas podemos entenderlo de las dos maneras, para alejar a otro, pero también para alejarnos a nosotros mismos. ¿Está bien? Adri, ¿querías decir algo? Ven que los quiero ver a todos. Hola, Agus, no, me conecté tarde y quedó abierto el micrófono, perdón. Listo, igual, sabes que cuando quieras, está todo abierto. Eh, Bueno, entonces, ya que entonces Arjeg te Mishagen Ra. interrumpí, Tenemos acá una idea que se va repitiendo no solamente en este Pirkei Avot, sino que además se va a repetir también en la Tefila. Encontramos una idea similar en Masejet Berajot, en el Tratado de Berajot, en el Talmud, ¿sí? Voy a sacar un cachito acá. En el Talmud, en Masejet Berajot, en el Tratado de Berajot, en la hoja 16b, bien al final de todo, encontramos algunas oraciones, algunas tefilot personales que van intercalando algunos rabinos, y una es una tefila muy conocida que nosotros encontramos en los sidurim. ¿Sí? Si tienen ahí sidur del seminario o algún sidur con traducción en castellano, vayan al final de la página 5, ¿sí? Yo voy a ir acá al mío. Cuando termina la última verajá de Birkot Shahar, ¿sí? Se agrega justamente este fragmento de Berajot que les estoy mencionando, que habla especialmente de alejarse de distintas personas, entre ellas del Shahen Ra, ¿sí? Del vecino malo. Dice, Yiratzom milfanej, Adonai Elohai veloy abotai, shetatzilene yom mechol yom meazai panim mazut panim, meadam ra umejaber ra umishahen ra. ¿Sí? Umipega ra, umisatá mashhit, midin caché, perdón que estoy con la mano evitando mosquitos. Umibal din caché, bein sheu brit, ubein shaino brit, ¿sí? Tanto si está en el pacto como si no. ¿Sí? Básicamente, ahora si quiere alguno, si lo tiene a mano, puede leer en castellano qué significa este último párrafito, a ver te dejo cita, pero hace referencia a que, bueno, que para cumplir todas las cosas que quiero cumplir a lo largo del día, ¿sí? Recordemos que estamos al inicio de la mañana, tengo que tratar también de alejarme de las personas que me puedan evitar llegar a esos objetivos. Cita, dale, lee en castellano, así analizamos. No me hagas caer bajo la influencia del hombre malo ni del compañero o vecino infiel. Sálvame de todo accidente y de todo poder destructivo. Evítame las disputas, no me enfrentes al adversario irreconciliable, integrante de cualquier confesión. Ok, sí, obviamente en la traducción ya hay una primera interpretación, ¿sí? Pero, digo, vieron que no es solamente el vecino malo el que evitamos, ¿sí? Dice Adamra, Jaberra, Shahenra, quiere ser lo más preciso posible la tradición judía en este caso, porque no necesariamente el malvado tiene que estar tan lejos, ¿sí? La palabra vecino hace referencia a alguien con el que convivo, ¿está bien? Y no lo pensemos hoy en una ciudad llena de gente, pensémoslo en un pueblito, ¿sí? Un pueblito de la época de la Mishnah, un pueblito en la época de algunos de nuestros antepasados del siglo pasado, ¿sí? Eh, el vecino era el de todos los días, ¿sí? Era la persona más próxima que tengo, ¿está bien? Salvo que fuese al mercado alguna vez por la semana, una vez en el mes, pero si no, el vecino era el de todos los días. Cuando dice el Jaber también. O sea, no hace falta que pensemos que el malvado va a estar muy lejos o que es alguien con el cual no tengo relación. Capaz es alguien con el que tengo relación siempre. ¿Sí? Sobre esto una idea interesante, que es que con el Shahen, con el vecino, nosotros compartimos pared. ¿Sí? Quizás ahora no sucede siempre, pero en la antigüedad era muy común que para abaratar un poco los costos de construcción, en algunos casos, se compartía una de las paredes de la casa y se lo usaba como pared lindera, ¿sí? Pared que formaba parte tanto de un hogar como de otro. ¿Se entiende? Entonces, los jajamim nos quieren proponer la siguiente metáfora, digamos, que es, eh, si se cae la casa del de al lado, porque es un malvado, también se queda una pared de tu casa, ¿sí? O sea, cuando te dice alejate del vecino malvado, se refiere a que
si a él le va a pasar algo malo, ¿sí? En este caso ya no estamos hablando de un castigo que te cae un rayo, estamos hablando de que si él va a recibir un juicio malo, ¿sí? Porque es una persona malvada, que eso no te afecte a vos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si el de al lado hace una actividad ilegal, que a nadie se le ocurra pensar que vos que vivís al lado formás parte de eso. ¿Está bien? Digo, va a llevar un caso extremo, pero quizás un poco más tangible. ¿Sí? La pregunta, vamos a abrir un poquito, es ¿cómo hacer para alejarse del vecino malvado? ¿Cómo hago? Porque a fin de cuentas vive al lado mío. ¿Sí? Es esta paradoja de alejarme de alguien del cual no me puedo alejar. Si me alejo, deja de ser vecino. ¿Ideas? ¿Propuestas? Lo que pasa es que Yo en ese estoy viendo momento... como, bueno, habla. Silvio primero, Gol después, dale. No, lo que podríamos decir es decir, bueno, que él haga su vida, yo hago mi vida mientras no nos molestemos. Entonces, el vecino, y es el vecino, lamentablemente construyó al lado de mi casa. Pero si nos vamos a lo que era antes alguien que vivió en campo, el vecino no era el que estaba construido al lado, sino el que estaba a 5 kilómetros o 10 kilómetros. Y que sabíamos que era malvado porque maltrataba a las bestias, qué sé yo, un montón de cosas. Creo que ahí es donde radica la diferencia, el vecino que tenés al lado y el vecino que tenés lejos. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque, digo, sigue siendo la misma paradoja igual, porque si está a 5 kilómetros, podía ser, No tenés relación, no tenés comunicación. No y tenés comunicación. pero sigue siendo la persona más cercana, ¿sí? De alguna forma sigue siendo el más cercano físicamente, ¿está bien? Digo, puede estar muy lejos, pero si le decimos vecino es porque alguna relación tenemos, ¿sí? Creo que también con vecino, creo que la tradición judía nos está diciendo, bueno, vos convivís con gente en el mismo lugar, ¿está bien? En el mismo territorio, en la misma ciudad, en la misma provincia, ¿está bien? El vecino, digo, porque hemos visto otras categorías, hemos visto la categoría de prójimo, ¿sí? De reeja, hemos visto la categoría de Jaber, hemos visto la categoría de Ger, ¿sí? Del extranjero que vive en tu tierra, pero acá estamos hablando de un vecino, ¿sí? Bueno, pero cuando uno dice aléjate, puede no estar hablando de alejarse físicamente, sino de alejarse espiritualmente, y para eso no necesitas que el vecino se mude, sino te necesitas justamente hacer como un corte. Y por otro lado, creo que también habría que definir, cuando decimos al vecino malvado, ¿a qué nos referimos? ¿Maldad según quién? ¿Según las leyes talmúdicas, según las leyes locales, según las leyes sociales, las costumbres sociales? Bueno, la concepción de Porque, mal, la concepción del porque es mal, muy amplio, digamos, lo que puede. es O amplio sea, y al si mismo yo vivo al tiempo, lado de un ortodoxo, va a pensar que soy una vecina malvada porque no me comporto como un judío ortodoxo. Pero no soy bueno, una persona malvada quizás para otro tipo de personas. Por eso digo, es muy amplio el concepto. y creo que está bueno que sea así, ¿sí? Si bien obviamente lo amplio da un poco de idea vaga, ¿sí? También me parece que lo hace adaptable a distintas situaciones. Si hubiese puesto Nitai Arbeli, aléjate del vecino que le pega a su toro, y muy lindo, pero digo, hoy no nos pasaría, y la verdad lo leeríamos, hubiésemos tardado 3 segundos en leer esa Mishnah y hubiésemos pasado adelante. Que es algo raro. Es muy interesante, Adri, lo que decís, porque en realidad la tradición judía es casuística, ¿sí? La halajá suele ser casuística, suele trabajar sobre casos concretos, y en este caso, o en el Pirkei Avot, estamos notando que no, ¿sí? Estamos viendo que son casos bastante amplios, bastante generales, que también hacen del texto un texto interesante. Digo, para poner un caso, cuando hablamos de Parashat Mishpatim, ¿sí? Parashat Mishpatim trabaja muchas reglamentaciones sociales en la mitad del libro de Shmot.
y habla de que cuando el toro del vecino carnea a tu toro, ¿qué tenés que hacer? Digo, es un caso súper concreto. Es el toro. ¿Y qué pasa si se le advirtió al vecino antes de que su toro era carneador? Y eso es un caso concreto, muy común en la tradición judía, porque a diferencia de otras formas de legislar, por ejemplo, la legislación grecorromana clásica, la legislación judía suele ser muy casuística, suele trabajar con casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para decirles, ¿sí? Muchas de las categorías halágicas que encontramos son sobre cosas concretas. Por ejemplo, Sheayad Solelet Bo. La categoría de Sheayad Solelet Bo es para calcular qué temperatura marca la distancia entre si estás cocinando algo o no. ¿Y qué es esto de Sheayad Solelet Bo? Bueno, viene a decir el Talmud que era de si una persona que se estaba, fíjense el caso, un ladrón se está escapando de sus perseguidores y tiene hambre y entonces empieza a cocinar un pedazo de carne. ¿Cuánto sería lo mínimo que tiene que cocinarlo para que ese pedazo de carne esté cocinado y se considere que cocinó algo? Esa temperatura es la temperatura que vamos a considerar como el mínimo de cocción. Entonces, si en Shabbat quiero saber si transgredí o no la norma de Bishul, la norma de cocinar en Shabbat, uso la expresión esa. Es una expresión súper concreta, ¿sí? Pero porque se trabaja a partir de lo casuístico, de los casos, para ir después a generalidades. Cosa que por lo general en otras tradiciones sucede al revés. Un ejemplo más, y seguimos, porque son divertidos también. Hay una categoría que se llama, un concepto lógico que se llama psik reisha, ¿sí? Le vas a cortar la cabeza. ¿Sí? Habla de una gallina, le vas a cortar la cabeza y no se va a morir, ¿sí? O sea, si le cortas la cabeza, no esperes que no se vaya a morir la gallina, dice la halajá. Pero ¿por qué lo trae? Lo usa como ejemplo para casos donde vos haces una acción y esperás una consecuencia totalmente ridícula, ¿sí? Por ejemplo, lo traen para fíjense, ¿no? Por ejemplo, lo traen para, en Shabbat está prohibido hacer unos surcos, ¿sí? Está prohibido surcar la tierra. Si vos tenés un banco muy pesado y lo estás corriendo, ¿sí? Es obvio que con la otra parte del banco, ¿sí? Un banco pesado, imagínense, de eso bien de antes, lo vas corriendo, está claro que vas a ir armando un surco con la otra parte, ¿sí? Psik reish, ¿qué esperabas? ¿Que no suceda? ¿Sí? Ah, no, pero yo no quería hacer un surco, yo estaba corriendo mi banco. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Dimos una vuelta enorme, pero para entender esto, la tradición judía maneja muchas veces la casuística, los casos bien concretos, y acá nos encontramos con una fuente que no lo hace, que trabaja a partir de cosas bastante amplias para lo que estamos acostumbrados. Y eso nos deja una libertad que en algunos momentos puede ser más incómoda, pero en algún momento puede ser mejor. ¿Por qué? Porque se va adecuando a lo que vivimos en distintas realidades. El vecino malo es distinto en la época de mis tatarabuelos, en la época del rey David, o en la época de mis nietos, ¿sí? Pero todos van a encontrar alguna categoría de vecino malo, salvo que vivan solos, en el medio de la nada, que no convivan con nadie. Pero como vimos la vez pasada, es algo que no es lo que están deseando los rabinos que están hablándonos. Están hablándonos siempre de realidades donde vivimos en un formato social, con las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas son, te haces un maestro, como decía la vez pasada. Las cosas malas son, bueno, pero ojo, y alejate del vecino malo. Si alguien está haciendo las cosas mal, ¿para qué vas a ir a meterte ahí? ¿Sí? Sabes que te vas a meter ahí y va a traer problemas. ¿Estamos? Pero bueno, es interesante esto de lo casuístico y la generalidad. Quiero compartirles dos frases muy, muy interesantes. La primera es del Midrash, ¿sí? De Tanjuma, que dice, Ashreyen atzadikim be ashrei dekeyem. ¿Sí? Dice, felices son los justos, y felices también son dekeyem, ¿sí? Si uno alguna vez recuerda la palabra debek, ¿sí? En hibrid moderno es la plasticola, ¿sí? En lo que está junto, lo que se une, ¿sí? O sea, aquellos que se unen, aquellos que se apegan a los justos. O sea, felices son los que se apegan a los justos también, ¿sí? O sea, más vale que acercate a alguien
que hagan las cosas bien, no que hagan las cosas mal. Y Bartenura, por otro lado, sí, en un caso totalmente contrario, comenta esta Mishnah que estamos estudiando. Sí, acuérdense, Bartenura es uno de los más grandes comentaristas de la Mishnah, sino el máximo comentarista de la Mishnah, el Rabo Ovadia de Bartenura, y dice, de hoy la Rashá, de hoy lishgenó. Sí, no vale la pena traducir esta, porque hoy es una palabra universal, ya por lo menos en la tradición europea, ashkenazí, hoy la Rashá, hay del malvado y de su vecino. Porque no solamente el malvado va a recibir, ¿sí? Un castigo, sino también su vecino. Y acá parecería como que Bartenura no permite que el vecino tenga un destino distinto al malvado. O sea que si sos el vecino, hagas lo que hagas, vas a sufrir de la misma manera que el malvado. ¿Sí? Lo cual, bueno, podemos pensar igual que él, podemos pensar que no. ¿Sí? Podemos pensar que podemos seguir, aceptar el desafío, seguir estando como vecinos de aquella persona y aún así seguir siendo una buena persona. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas? Lo que pasa es que, a ver, no siempre el vecino es el malvado. A ver. Y claro, porque, a ver, vos podés tener un vecino que tiene una vida normal, tranquila, no se mete con nadie, ¿sí? Más que, hola, buen día vecino, hola, buenas noches vecino, y por eso no es un malvado. No, está claro, o sea, está medio como que... la dvekut de las categorías, ¿sí? No son Claro, categorías... no hay vecino bueno y vecino malo. Sí, estamos de acuerdo ahí. Creo que acá nos dice que el vecino y el malvado son dos categorías, dos características de una misma persona, ¿sí? O sea, tienen que juntar las dos características, que no siempre se unifican. Si se unifican, alejate. Me parece que, siguiendo una lógica aristotélica, eso es lo que nos querría decir. También venía pensando, si hablamos de llevar Pero un... si vos te alejas, Sí, dale. estoy pensando, ¿no? Que si vos te alejas del mal vecino, tampoco estás haciendo nada para que ese vecino se transforme en un buen vecino. Como que estás también sacándole la posibilidad de rehabilitarse. Es muy bueno. Que quizás si vos te quedás cerca de ese vecino, puede ser una buena influencia para que deje de ser un mal vecino y se transforme en uno bueno. Porque así Perdón, como a veces vos se te puede, el malo es malo y no lo vas a hacer. puede pegar lo bueno. Bueno, lo que están discutiendo, sí, Norma, No, bueno, Adri, es cierto. lo que están discutiendo es algo Pero merece fundamental. otra oportunidad. Lo que están discutiendo es algo fundamental en todo el pensamiento judío, de que si una persona puede cambiar o no. Creo que cuando dice Yahenra, dice que mientras sea un vecino malo, alejate. ¿Sí? Porque de vuelta, podríamos decir que si hay una de las dos categorías que ya no está, técnicamente podríamos acercarnos. También tenemos que discutir, me parece, puede ser ahora, puede ser a partir de lo que vamos a ver en un cachito, ¿qué significa alejarse? Y pero si vos no participas, mientras sea malo y no estás como brindando también de tu parte para que esa persona sea una persona buena, tampoco estarías participando mucho de hacerte como Olam, porque parte de mejorar el mundo es tratar de que lo malo se transforme en un poco mejor. Bueno, acá Caín diría, Ayomer ají anoji. Yo tengo que ir a preocuparme por lo que hace el vecino acá a la vuelta, que pone música. Pobre, no tengo ningún vecino que ponga música fuerte. El vecino que pone música a las 6 de la mañana, todos los días. ¿Sí? Música de Luis Miguel, que no la soporto. Marshall nos diría, Ayomer ají anoji. ¿Sí? Le saca el signo de pregunta a la frase y nos dice, sí, vos sos el guardián de tu hermano, sin lugar a duda. Cita, dale. No, pienso que no todos tenemos la capacidad o no sé si tenemos por qué tratar de cambiar al otro.
no sé si podemos. Y por otro lado, me parece que el tema de alejarse es vos no hacer ingresar a tu ser la maldad. Me parece que pasa por ahí. Eso. Bueno, creo que va más por ese lado, en el sentido que este es un primer paso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo sigue este tema, porque me parece que las tres partes de esta Mishnah tienen un hilo común que tiene que ver con qué me pasa cuando veo al otro haciendo el mal, ¿sí? Que es un problema teológico, ontológico muy fuerte, porque nosotros nos preocupamos por ser buenas personas y vemos de la otra vereda, ¿sí? Y en este caso literal, porque estamos hablando del vecino, en la otra vereda estamos viendo algo distinto a lo que nosotros exigimos de nosotros mismos, ¿sí? Veamos la segunda parte. Volvemos aquí y nos encontramos, ¿sí?, con Altit Haber la Raya. Y acá es algo parecido, pero acá encontramos como personaje al malvado, pero dice, el verbo dice Tit Haber, ¿sí? La palabra les puede sonar parecida con Haber, ¿sí? Tiene el mismo yoresh, la misma raíz, y tiene que ver con, podríamos decirle, asociarse, podemos decirle, formar compañía con, ¿sí? Con el malvado. O sea, acá me parece que da un paso más allá, porque no es solamente el vecino con el que convivo, pared por medio, o la distancia que sea, sino alguien con quien deliberadamente me estoy uniendo, ¿sí? Con quien deliberadamente paso tiempo, me acerco, ¿sí? Le puse el síndrome de Datán y Abiram, porque explica la Torá y los Parshaim, los comentaristas, que Datán y Abiram, que fueron dos de los que se sumaron a la revuelta de Koraj, que vamos a leer dentro de unas semanas, dentro de poquito, eran vecinos, justamente eran vecinos de Koraj, porque Koraj era del sector de Keat, del sector Keati, y Datán y Abiram eran Reubenim, ¿sí? Eran del lativo de Reubén, que eran vecinos. O sea, es el más claro ejemplo de que un vecino acá influye en otros para el mal, en este caso. Y les traje para que veamos un ejemplo buenísimo, ¿sí?, que trae el profeta Haggai. Haggai, acuérdense, lo vimos en el primer shiur de Pirkei Avot, porque es uno de los que se dice que es parte de los Anshei Knesset Agdolá, ¿sí? Haggai, Seharía y Malají, ¿está bien? Esos tres. Y acá Haggai, que es un profeta que es muy cortito, digo, cuando quieran pueden meterse y leerlo, es cuestión de un rato de lectura nomás. Dice así, voy a leer en ibrit y alguno después me ayuda con el castellano. Dice, en Isaish besar kodesh bichnaf bigdo, benaga bichnafo el alejem, bela nazid, bela yaim, bela shemen, bel kol mahal aigdash, beyanua koanim, bayombru lo. Bayomer Haggai, im igat menefesh, bechol ele, aidma, bayadnu koanim, bayombru idma. ¿Quién me ayuda con la traducción? Vamos. Dale, Si un Silvio. hombre lleva carne consagrada en un rincón de su ropa, y con ese rincón toca pan o guiso, vino o aceite, ¿acaso todo ese alimento se vuelve consagrado? Contestaron los Kohanim, no. Dijo Haggai, si alguien impuro los toca, se vuelven impuros. Respondieron los Kohanim, sí. Ok, acá de base tenemos algo interesantísimo, que es un profeta, en este caso Haggai, que además está identificado con una nueva concepción del judaísmo, que es con el retorno a Sion, ¿sí? Y esta idea de los primeros Anshei Knesset Agdolá, ¿sí? Enfrentándose a los Kohanim y de alguna forma preguntándoles para hacerlos pisar el palito. Algo que además temporalmente coincide mucho con las ideas socráticas de la pregunta y el diálogo, o sea que es muy interesante la fuente, pero que básicamente trabaja sobre un concepto que es el de pureza e impureza, y le pregunta a los Kohanim si efectivamente un pedazo de carne que está consagrada, ¿sí?, un pedazo de carne que sea apta para consumo, si hace que otros alimentos también sean consagrados, ¿sí? Acá
Digo, no está hablando de un alimento kasher, está hablando de un alimento kodesh, ¿sí? De algo que tiene santidad, que está reservado para un uso ritual. Y en este caso los Kohanim dicen que no, porque está claro. Y en el caso de una persona que esté en estado de impureza, fíjense que el verbo que usa esto de nega es el mismo verbo que encontramos en Parashat Tazria Metzorah, cuando hablamos de la persona con tzarat, ¿sí? Con esta enfermedad de la piel, que hemos comentado tanto, que habla del contacto, ¿sí? Un contacto que hoy también es un poco problemático, y dice que si hay impureza, lo otro sí se vuelve impuro ritualmente. No vamos a entrar ahora en el concepto de pureza e impureza. Quiero que entendamos que en el caso negativo, Haggai demuestra que hay algo que se transfiere, y en el caso positivo no. O sea que hay que tener un cuidado especial en el contacto, ¿sí? Con algo que sea negativo. O sea, no tengo que bancar a mi vecino. No, lo que quiero que está diciendo es, no son opuestos, no son, ¿cómo se dice? Simétricos, ¿sí? No son simétricos los casos de un vecino bueno y un vecino malo, para Haggai. Está diciendo, si yo me uno con personas que hacen las cosas bien, no necesariamente me voy a volver bueno. Pero, y es discutible, ¿eh? Pero si me uno o me acerco a personas que hacen las cosas mal, tengo muchas más probabilidades de convertirme en una persona negativa, ¿sí? Una persona mala. ¿Sí? Voy a decir una vez más, no quiero que asociemos pureza, impureza a buenas acciones, malas acciones, no. ¿Sí? El profeta está trayendo un ejemplo para trabajar con los Kohanim, algo que los Kohanim conocen bien, que son los estados rituales de las personas. Pero es muy interesante porque acá entendemos otra de las razones por las cuales Nitai Arbeli elige la negativa para enseñarnos y no la positiva. Porque tenemos que tener más cuidado con el vecino malo que una búsqueda implacable con el vecino bueno, según esta postura. ¿Sí? Hace un ratito lo pensaba, yendo muy al extremo, y ahora quiero que me digan ustedes qué opinan. Digo, siempre que vamos al extremo, vamos al caso de la Shoah, y está claro que en la Shoah hubo muchos casos de vecinos malos y personas malas con las cuales asociarse, ¿sí? Y es muy paradigmático el caso de la Shoah para todo esto. ¿Por qué? Porque la gente tenía al vecino malvado, ¿sí? Había gente que vivía al lado del campo de concentración. Me tocó, por ejemplo, ir a la ciudad de Lublin, en Polonia, que estaba al lado del campo de exterminio de Majdanek. Y estaba claro, la gente que iba a trabajar a la fábrica pasaba por la puerta del campo, ¿sí? De ahí a que puedan hacer algo real, no es cuestión de juzgar el pasado. Pero sí digo que tenemos ejemplos muy concretos y muy extremos de lo que es el vecino malvado y de esto de no asociarse o no acompañarse del malvado. ¿Está bien? ¿Qué opinan? Vamos, escucho. Pueden criticarme Bueno, también. pero sí, no te voy a criticar igual. Pero yo digo que si tomamos tu ejemplo y lo pensamos al revés, quizás esa gente polaca pensaba que el vecino malo era el judío y por eso se alejaba en lugar de intentar ayudarlo. Y eso los estaría justificando más que... creo que en un momento ya era insostenible pero digo, esa con idea. esa actitud, si frente a nuestros ojos decimos es malvado, mejor alejarse, no lo vas a ayudar. Creo que lo que nos demostraron, polacos, puede ser otros pueblos también, como también puede ser un judío en otra época de la historia, es que la opción que eligieron fue alejarse de todos, del bueno y del malo, o sea, mantenerse como un espectador, ¿sí? Que también es una postura que la tradición judía le cuesta, ¿sí? Porque no se puede sustraer de la vida y del entorno. ¿Cita? No, me hiciste acordar, nada que ver con lo que iba a decir, con lo de yo argentino, ahora que la semana trágica y con los pogroms, ¿no? Digamos, eso es... Bueno, pero no era eso lo que quería decir. Estaba pensando que partiendo de que esto es algo educativo, ¿no?
pienso simplemente en los padres con los hijos. ¿Qué le van a decir? Las cosas buenas que en general que tiene que hacer cuando va a estar con otros, o con lo que debería, de lo que debería cuidarse, o de quienes debería cuidarse. Parece que es muy parecido. Bueno, a ver, muchos acá son padres, ¿sí? Creo que casi todos. Creo que se escucha más de un padre, más que, che, ¿por qué no pasás más tiempo con fulanito? Se escucha más, no te acerques a menganito, Claro, porque menganito, no sé qué, o el papá del menganito, no sé qué, ¿sí? Porque hay un preconcepto, menos infundado, ¿sí? De que acercarse te va a transmitir las mismas actitudes. Si fulanito pega, no te acerques a él, ¿sí? entonces estamos más en la postura del no, de lo que no se puede, que lo que se puede. Es que creo que la postura del no es más fácil. No sé si es más certera, no sé si es más desarrollada, si es más fácil, porque es más fácil, por lo general, ubicar al que está haciendo las cosas mal, ¿sí? Que al que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el que está haciendo las cosas bien, por lo general, las naturalizamos, ¿sí? Digo, cruza bien la calle, bueno, es lo que le corresponde. Mira, si lo vamos a premiar porque detuvo su auto con el semáforo en rojo. Bueno, pero hay otros 10 que pasaron en rojo, ¿sí? Es un ejemplo tonto, está claro, pero Lo alejas del peligro, en general. sí, sí. Adri, ¿vos querías decir algo? Bueno, vamos a pasar a Sí, la tercera lo digo parte, sin cámara ¿sí? porque si Y no, dale, tranqui. se me corta mucho internet. Eh, Desde el punto de vista de esto también de los niños, que yo por ahí los vivo en el aula, si Ujú. vos a los niños le decís no te juntes con fulanito porque es malo, a fulanito no lo estás integrando, lo estás discriminando. Y la idea es justamente integrarlo para que fulanito entienda que lo que está haciendo está mal y deje de hacerlo. Si Tal vos vas cual. por el no te juntes, no te acerques, no nada, no estás dándole a esa persona la posibilidad, vuelvo a repetirlo, no le estás dando a esa persona la posibilidad de cambiar su rumbo, sobre todo si es un niño. Tal cual. Digo, el primer ejemplo gráfico que trabajamos, que es esto del chat de las mamis, digo, son de las mamis y no de los papis, porque por lo general son las mamás las únicas que se cargan al hombro a arreglar las cosas de los chicos. Eh, pero tiene que ver con esto también, ¿sí? Son lugares donde la protección de mi propio hijo hace que, si tengo que correr del costado a quien sea, lo hago, pero que mi hijo solamente se junte con buenas influencias. Que por ahí de esa forma la primera mala influencia soy yo, ¿sí? No sé si es a lo que está apuntando la milla. Me parece que Nitay Arbeli nos está diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras decisiones, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, y que juntarnos con determinada gente puede influir mucho en nuestras acciones, porque empezamos a naturalizar algunas actitudes, porque empezamos a pensar de que algunas cosas no es lo mismo, ¿sí? Y no es así. Entonces, un poquito. Y ojo, también alejarse puede significar alejarse para ver una perspectiva un poco mejor, ¿sí? Porque a veces estamos tan cerca que no vemos. Hay voy a ver si después encuentro y les voy a compartir. Cuando era coordinador en Maccabi La Plata, que trabajábamos mucho capacitaciones de supervisión, que hacía con mis madrijim y demás, teníamos un material muy, muy viejo que se llamaba Zoom, justo como el programa, ahora que me doy cuenta, que eran un montón de imágenes que se iban superponiendo, ¿sí? Iban cambiando como un PowerPoint, que bueno, en un momento fue algo impreso, ¿sí? Después pasó a sistema digital, imágenes que se iban pasando y cada vez te mostraban la misma realidad, la misma imagen, pero desde de un sector más exterior. Y al final empieza la imagen del principio, al final era algo ínfimo con respecto a la última imagen, que era algo súper lejano con una realidad totalmente distinta. La idea era trabajar que hay cosas que la proximidad no te deja ver,
¿sí? Creo que a todos nos pasa, que hay veces que no nos damos cuenta de algo hasta que nos alejamos un poquito. Les pongo el ejemplo más simple que se me ocurre. Si vemos crecer a un chico, a un niño, ¿sí? Y lo vemos todos los días, quizás hay algunos detalles de su crecimiento que no lo veamos. Ahora, si dejamos de verlo por un mes, dejamos de verlo por un año, dejamos de verlo por 10 años a cualquier persona, vamos a ver un cambio enorme, porque nos alejamos, ¿sí? Nos corrimos un poquito para atrás y volvimos, ¿sí? También hace un poco al buen análisis o a la buena evaluación de una situación, esto de alejarse un poquito para ver el panorama general. Es un poco sano también. Bueno. Vamos con la última parte de esta Mishnah. Lo bueno es que ya ni me propongo trabajar muchas Mishnayot. Ya acepto que vamos a trabajar una sola. La última parte decía, Bealti Tayesh Mina Puranut. Quiero empezar trabajando con esto de Puranut, de este concepto que tiene que ver con el castigo divino, con el juicio divino también, y empezar hablando que algunos quizás conozcan esto de Tlata de Puranuta y Sheva de Nehemata, ¿sí? Son dos conceptos que a veces creo que los conocen todos, pero quizás no con estos nombres. Tlata, ¿sí? En arameo es 3, ¿sí? O sería Ashalosh, ¿sí? La letra Taf en arameo es intercambiable con la letra del Ibrit. En vez de Shalosh, tenemos Tlat, ¿sí? Entonces, Tlata de Puranuta, ¿sí? Las 3 que tienen que ver con el castigo divino, y Sheva de Nehemata, las 7 que son de Rahamim, ¿sí? De misericordia. ¿De qué habla? ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? ¿De qué está hablando esta persona que está dando clase? Tlata de Puranuta son las 3 Haftarot que tenemos en Bein HaMetzarim, ¿sí? Desde el 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av, leemos en esos distintos Shabbatot 3 Haftarot que tienen que ver con la destrucción de Yerushalayim, ¿sí? La destrucción del primer templo, y son 3 Haftarot de mucha reprimenda divina, mucha, que hacen mucho hincapié en las razones por las cuales el primer templo fue destruido. Sheva de Nehemata son, por el contrario, las Haftarot del profeta Yeshayahu que leemos después, ¿sí? De Tisha B'Av, que la primera de estas Haftarot es la famosa Nahamu Ami, ¿sí? Consuela, ¿sí? Que busca el consuelo en mi pueblo, que justamente se lee en Shabbat Nahamu, que es el primer Shabbat posterior a Tisha B'Av, ¿sí? Tlata de Puranuta, Sheva de Nehemata son 2 categorías. Lo traigo porque Puranut es un concepto muy importante en la tradición judía. Acá lo puso el señor Burns, porque quizás pueda ser un buen paradigma de una persona que hace de todo mal, que se jacta de ser mala persona, y que le sigue yendo bien. Incluso hay capítulos donde quizás le va un poco mal y después se recupera, ¿sí? O sea que no logramos en ningún momento que esta persona que hace las cosas mal, su destino, sus acciones, ¿sí? Vayan conforme a esto. Y esto trae un problema que ya hemos charlado, que tiene que ver con Torat Gmul. Torat Gmul es algo así como, o también lo podemos conocer como Sahar Beonesh, ¿sí? Premio y castigo. Es la concepción de que las acciones tienen consecuencias y que las consecuencias son muy palpables en la realidad y que, por lo tanto, la frase clásica que es Tzadik betoblo, Rasha berralo. Al tzadik que le pasan cosas buenas, al malvado que le pasan cosas malas. Pero que por lo general en la realidad lo que solemos encontrar es Tzadik berralo, al bueno, al justo que le pasan cosas malas, y Rasha betoblo, al malvado que le pasan cosas buenas. Entonces cuando el Pirkei Avot nos dice, Bealti Tayesh Mina Puranut, no desesperes por el castigo, por la reprimenda divina, se está refiriendo a esto, ¿sí? Se está refiriendo a que por lo general, con esto de que no nos acercamos, ¿sí? Nos alejamos del vecino malvado, no nos acompañamos de personas malvadas, y aún así no vemos en el otro un castigo que diga, bueno, viste que no tenías que ser malvado, yo te dije, tenías que ser bueno, sino que por lo general vemos algo totalmente distinto,
¿sí? Que independientemente de las cosas buenas o malas que una persona, le puede ir bien o mal en la vida, casi indistintamente, ¿sí? Y esto, digo, ¿qué sentimiento nos trae? ¿Qué nos produce ver esta realidad, que esta puranut que no llega? ¿Qué sienten ustedes cuando ven a alguien que hace las cosas muy mal y le va muy bien? Ya depende la época de tu vida, cuando ya viste tanto de eso que ya no le das tanta bola. Es distinto, ¿viste? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, yo me imagino que todos habrán visto esto en la realidad, o en algún momento lo habrán sentido, de más chiquitos, de más grandes, pero para los dos costados, ver a alguien que hace las cosas muy bien y le va mal, o al revés. Silvio, dale. Sí, no, lo que me reflexiona ahora es decir, cuando pasa eso, es decir, ¿cómo puede ser? Hace todo mal, va por la izquierda, no se pone barbijo y le va bien. Yo respeto la cena, me pongo barbijo, me pongo casco, me pongo y me resfrié. A ver, ¿en qué parte hago el reclamo? Porque si lo miramos por lo que dice, por la justicia divina, ¿a quién le hago el reclamo? Bueno, tenés que mandar un formulario G8 al Kadosh Baruj Hu. No, bueno, pero Me hizo Mandásela a la justicia argentina. el último comentario de, no me acuerdo nunca el nombre, Luis es. Silvio. Silvio, perdón. Me hizo acordar de la película Juicio a Dios, que justamente es una película en la cual se hace un juicio a Dios para ver si realmente está haciendo las cosas bien o no. Y creo que a mí en muchas situaciones, no solo de si la persona es buena y le va, sino muchas situaciones sociales en distintos lugares me hacen dudar de si realmente existe una justicia divina. No quiero ofender a nadie con este comentario. Pero, o sea, vos ves tantos niños pasando hambre, pasándola mal, que qué maldad pueden tener esas criaturas para merecer eso, y te pones a replantear qué está pasando. ¿A Adri, dónde se supone ¿Y que por está esa qué, y por qué Dios justicia? tiene que ser responsable de eso? Si Dios ya creó en el mundo tanta sabiduría y le dio al ser humano tantos recursos para que lo pueda hacer y lo dejó libre al azar. Sí, estaba pero yo te escuchando, lo Adri. discuto con que Dios es el Siempre. que... Sí, pero Dios decide dónde nace ese chico, si vamos al caso. Porque siempre los religiosos siempre me dan esta respuesta tuya, del libre albedrío. Pero que un niño nazca en África, nazca en Medio Oriente o nazca en Europa, en una familia rica, en una familia pobre o en una situación de extremas necesidades, no es el libre albedrío de ese niño, de a dónde viene al mundo. Se supone que lo mandó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué con esa maldad? Yo creo que es un tema súper complejo, y que Cita quiere sería... hablar, ¿eh? Sí, ahora ya habló mucho. Nada, Ah, mentira, ahora deja de... sos un homeless hoy. Sí, sí, pasa que hasta hace un ratito estaba fresco, ahora ya me Pero acostumbré. me llamó la atención que de repente se oscureció. Fui a mirar acá si era en La Plata nada más. De Bueno, pero repente. cuando hablamos de Beina Yemayot, del horario, ¿sí? En que, por Sí, ejemplo, que no sabés. ¿cuándo arrancamos Minja hoy? Justo en el horario de Beina Yemayot, donde empieza, que cuando empezamos ya estamos prendiendo las velas en ese horario. O sea, Claro. estamos justo en el horario donde marcamos el oscurecimiento del día. ¿Sí? Después miren la grabación y van a ir viendo cómo va cambiando el ambiente. Sí, Bueno, maravilloso. Cita, ¿qué quieres decir? Pues ya me olvidé un poco con todo, pero antes de lo que dijo Silvio, de cumplir, de la senda, del barbijo, de todo, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo porque estamos armados así, porque lo hacemos porque hay que hacerlo, porque Dios también es socio, somos socios de Dios en la creación, entonces la justicia no es Dios que va a ver lo que yo hago, es una sociedad, estamos en la misma, y si estamos dentro de
la cosa buena de cumplir las reglas, lo vamos a seguir haciendo, por más que el otro haga todo lo contrario. Y no hablo más. Mirá, dos cosas me pasan con lo que vienen diciendo. La primera, Adri, estamos lejos de enojarnos con cualquier comentario. De hecho, la única forma que tenemos de estudiar estas cosas es metiendo el dedo en la llaga lo más profundo posible. ¿Sí? Yo estoy indignado, Bueno, volvé a poner tu imagen y volvé a dormir un ratito. Ahí está. No, por favor. A mí se me pasa lo siguiente cuando pensamos esto, cuando pensamos la injerencia divina en el quehacer humano. A mí lo que me preocupa es dónde está el límite. Si exigimos la injerencia divina en los asuntos humanos, ¿cuál sería el límite? ¿Sí? Por ejemplo, si un nene casos que se me van ocurriendo, ¿sí? Un nene le pega a otro. ¿Se va a meter Dios a decir lo que hiciste está mal? O si, por ejemplo, un hijo le miente a sus papás sobre qué va a hacer a la noche. Le dice, voy a la casa de fulanito a estudiar, y se van al boliche bailable. Bueno, ahora en cuarentena es medio difícil. Para una birra. Va a bajar el Batcol, la voz celestial, y va a decir, te estaba mintiendo. Yo sé que estoy yendo a casos bien ridículos, pero la pregunta es muy seria, y es, ¿dónde está el límite de la injerencia divina? Y eso es lo que me preocupa también, porque está claro que nos hubiese encantado que Dios se meta en el medio de la Shoah, o antes de la Shoah, y decir, bueno, a ver, esto por acá, esto por allá, ustedes muertos, ustedes vivos, ¿sí? La revuelta de Korah, o la partición del mar, ¿sí? Y los Mitzenim. Pero lo cierto es que es muy difícil sostener eso en cualquier caso, ¿sí? Creo que lo más interesante y lo más deseable me parece que sería que nosotros mismos pudiésemos arreglar el asunto. Ahora Adri trae algo mucho más complejo, que es que no todo cae en el libre albedrío, ¿sí? Porque el nene que nace con una enfermedad neonatal, ¿sí? Tiene 15 minutos de vida y muere, ¿sí? Ahí está claro que se escapa dentro de las cosas que podríamos hacer nosotros, queremos. Entonces, en ese caso, hay algo que está bien, hay algo que no nos cierra, ¿sí? No tengo una respuesta. Si la tuviese, sería un rabino famoso y no estaría acá dando un shiur para ustedes, sino que estaría durmiendo la siesta, tranquilo, Pará, ¿por qué? tranquilo de ¿Por que qué? ya... Y estaría durmiendo, ya está, ya no tengo que dar más shiurim, ya sé todo, ya tengo la clave de la vida. Pero, si estoy acá estudiando con ustedes es porque tengo la premisa de que todavía me falta un montón para aprender, ¿sí? Que estamos construyéndolo juntos, y que justamente hay algo que no podemos responder. Pero hay cosas que sí. ¿Y qué es? Por ejemplo, esto de que tenemos que hacernos cargo de nuestra parte, ¿sí? Y cuando decía antes, ahí te dejo Silvio, una cosita más, que se conecta con lo que decías vos. Yo quiero saber si lo que nos enoja, en el primer caso, es que el otro esté haciendo las cosas mal y le vaya bien, o que yo sea el iluso que hace las cosas bien y me va mal. Porque si lo que me enoja es lo segundo, tampoco está bien. ¿Sí? Porque si lo que estoy diciendo es, al final yo, que espero el semáforo en rojo, y al final el otro que pasa en rojo, el policía. El policía pasó sin luces y el semáforo en rojo, que acá es de todos los días. ¿Está bien? Bueno, vos preocupate por lo tuyo. ¿Sí? Si te estás quejando solamente porque vos quisiste hacer las cosas mal, tu reclamo ya no tiene ni pies ni cabeza. ¿Está? Zipora, dale. Adelante. Reminiscencias de mis años de trabajo. Yo tuve un negocio durante 40 años. Aporté todas las leyes, todas las cosas que había que hacer. Ingresos brutos, impuestos a los capitales, pagar a los empleados, todo. Y nosotros tenemos ejemplos de grandes líderes o de grandes políticos que robaron abundantemente y no pagaron nada. Yo hoy podría ser re rica económicamente,
me siento rica de otra forma, pero no económicamente. ¿Entendés? Y también son los valores de cada uno, es la forma de ser de cada uno. Yo no me hubiera permitido de decirle al contador, no, no lo pagamos. Uno era una ley y había que, como se llama, contribuir y ya está, y no había otra forma. Muy bien. Me imagino que, digo, así como el tuyo, cada uno tiene su propio caso personal en el cual Claro. se siente agobiado, quizás, o desilusionado, pero al mismo tiempo satisfecho, porque lo que hizo uno está bien. Por supuesto, porque es la forma de ser, es tu conducta, es tu pensamiento. Vos no estás acostumbrado a mentir, no estás acostumbrado a robar, no estás acostumbrado a transgredir. Son principios humanos de cada uno, ¿viste? Frente a una sociedad que realmente lo que te rodea no es una muestra de gran calidad. Vamos, Adri, dale. Bueno, pero ahí también es donde donde yo sigo dudando de la justicia divina, de si realmente existe. Porque última, es como vos decís, no se va a estar metiendo Dios en cada momento en que está ocurriendo algo en el mundo, porque para eso tiene Rosh Hashanah, los días de Teshuvá, Yom Kippur, donde analiza lo que hizo cada una de las personas que habitan el mundo y decide. Y ahí te das cuenta que cuando hace el juicio, y como que mira para otro lado, es como que medio que tira sorteo, este lo anoto en el libro de la vida, este no, este sí, este no, porque si no, no se explica el cómo tanta gente mala sigue con su vida como si nunca hubiera sido juzgado divinamente, y tanta gente buena recibe un resultado de un juicio bastante malo. Entonces ahí es a donde a uno le hace dudar, ¿realmente existe una justicia divina? ¿O esa justicia divina puede llegar a existir, pero es justa realmente? Hay que... Ahora te dejo, Maxi, un cachito. Sobre esto tenemos que meternos bien de lleno, ¿sí? Pero tenemos que separar los conceptos de perdón y de justicia, ¿sí? No son lo mismo, algunas veces suelen intercambiarse, pero no son lo mismo. Creo que, haciendo referencia al Rambam, a Maimónides, y bueno, que lo trae de la tradición judía, Yom Kippur no viene a expiar los errores de la persona con otras personas. Viene a expiar los errores del hombre con Dios. Ahora, ¿por qué Dios decide expiar a una persona que nunca cumple Shabbat, si esa es una ofensa de un hombre contra Dios? Bueno, no sabemos. ¿Sí? Por ahí se entiende que Dios decide perdonar porque decide dar más oportunidades, pero está claro que Dios no elige meterse en lo que hace una persona con otra. Pero si lo que hace una persona con otra es faltando a uno de sus mandamientos, como el no matarás, en pero realidad no todos lo los estás haciendo con otra persona, pero estás faltando a la ley divina también. Entonces ahí sí, debería meterse. pero no todas las mitzvot son iguales. Si bien no podemos decir que una mitzvah es más importante que otra, no todas las mitzvot están referidas a lo divino. ¿Sí? Ahí están las mitzvot que son Ben Adam Lejavero y Ben Adam Lamakom, ¿sí? Con el hombre y su prójimo y el hombre y Dios. Es interesante y podemos, o sea, requiere que nos metamos a fondo, ¿sí? No vamos a esperar a Yom Kippur a charlar de esto, algún día lo podemos trabajar. De hecho, por ahí hasta puede ser un buen tema para discutir en Shavuot, ¿sí? Tranquilamente, porque dijiste no matarás y puede ser... No, ahí tenemos a Cita que va a anotar el tema. Pero está claro, tenemos que hacernos cargo de lo propio. Vieron que en Yom Kippur dice Salahti Kidvareja, ¿sí? Salahti, dice perdoné. No dice hice justicia. Si bien se habla mucho de la justicia divina, ahí justo se usa la palabra perdoné, Salahti. Y me parece que no tiene que pasar desapercibido. Ahí Dios está hablando de un perdón que no necesariamente tiene que ver con algo que consideremos justo o injusto, ¿sí? Y acá Ori es un gran conocedor de los debates clásicos del siglo XX sobre el perdón, ¿sí? y la justicia, que son apasionantes, y algún día lo podemos quizás trabajar juntos con él, porque a los dos nos interesa, pero no busquemos en la justicia perdón siempre. O sea, juzgar a los nazis en Nuremberg no significa perdonarlos, significa juzgarlos, ¿sí? De vuelta hay un caso extremo. Maxi, perdón, ibas a hablar vos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo digo, la justicia divina, ¿será la que hace Hashem con cada uno? O sea, a ver, como decías vos, Eliezer, la cosa es, no, perdón, Adriana decía, daba el ejemplo de los dos chicos y se estaban peleando, ¿ahí se va a meter Hashem o la justicia divina sería que Hashem nos da las posibilidades y las herramientas para que nosotros mismos fuéramos por el camino? Bueno, el Rambam, Maxi, ahí te diría que siendo muy aristotélico, te diría que la única razón del ser humano es el uso de la razón, ¿sí? Y conocer a Dios mediante la razón. Si vos le sacás al hombre la capacidad de razonar y llegar a buenas decisiones, porque todo el tiempo hay algo que se va metiendo en el camino, que sería esta justicia divina que estamos diciendo, la existencia humana pierde sentido, para el Rambam, para Maimónides. ¿Sí? Entonces opino más o menos igual que por ahí un poco Adriana, que en dónde está y en dónde se tiene que meter y cómo se ve la justicia divina. No sé, yo creo que vemos justicia divina todo el tiempo, pasa que a veces tenemos que enfocar bien los lentes, ¿sí? Silvio, vamos ya con los últimos comentarios. Sí, pongo un ejemplo. El caso de Noé. ¿Sí? Son todos malos. Dios le dice a Noé, armá una carpa, llévate una parejita de cada una, que voy a destruir a todos los malos. La pregunta del millón, ¿por qué no lo hizo en la Shoah? Creo que justamente la Torah dice que Dios se da cuenta, que esto es fantástico, Dios se da cuenta de algo, ¿sí? Pero Dios se da cuenta de que comete un error. Creo que yo me imaginaba que tu pregunta iba a ir por otro lado, por ejemplo, bueno, está bien, Noaj es bueno. ¿Qué onda? ¿Su mujer, sus hijos y la mujer de sus hijos? ¿Qué es? ¿Se le adjunta? Bueno, la tradición judía y parte de lo que traje el Midrash Tanjumá habla justamente de esto, dice que sí, que apegarse a las personas justas también nos dan un poco de zhut, un poco de este mérito, ¿sí? Porque a fin de cuentas vamos aprendiendo también por estar apegados a los justos. Y si se fijan, las Mishnayot que venimos estudiando hasta ahora nos vienen diciendo eso, nos vienen diciendo, hacete un maestro, hacete un compañero para estudiar, presencia, ¿sí?, desde el polvo las enseñanzas de los sabios, abrí tu casa a los sabios, no cumplas las mitzvot como si fueses un esclavo que busca la recompensa. Nos están dando algunas pistas, parece que juntar todo y armar la torta es difícil, ¿sí? Estamos recién arrancando. Yo sé que vamos despacito con esto de Pirkei Avot, que ya estamos casi llegando a Shavuot y no pasamos ni la mitad del primer capítulo, ¿sí? Pero para que se den cuenta que hay un mensaje, hay un hilo conductor en todo esto, y que cuando juntemos todo, al menos nosotros vamos a tener el desafío de ser mejores personas. Número 1, no nos va a convertir en mejores, nos va a dar las herramientas para hacerlo, y número 2, no va a hacer que todo el resto sean buenos. De hecho, lo que nos va a mostrar es que hay muchos que no cumplen estas máximas que estamos estudiando. Bueno, quise mandar algo al chat a todos, pero obviamente me tenés prohibido para mandarlo al chat de todos. Mandé un versículo de la Torá donde termina la historia de Noaj, que dice, Agustín, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. De hecho, perdón, ¿cuál es la primera pregunta que aparece en la Torá? Ahí es donde está el hombre. ¿Sí? Y el hombre se esconde de Dios. Es el hombre el que rechaza y expulsa a Dios. De hecho, Dios en Barín dice, y ciertamente yo voy a esconder mi rostro por todo el mal que ustedes hicieron conmigo. O sea, es el hombre de alguna forma el que ha expulsado a Dios en la tierra. Cuando hacemos tefilá, Adriana, estoy hablando, no jodas. Y cuando estamos haciendo tefilá,
lo que hacemos es traer a Dios al mundo por un rato. Ese es el concepto de poder hacer tefilá. Te dejo, Hoy Agustín, estás seguir con tu clase, me romántico. voy. Hoy, Ori, estás romántico vos. Entiendo esa parte y es genial, pero ahí seguimos hablando de los adultos que tienen un raciocinio y un poder de libre albedrío y todo, pero cuando le pasan estas cosas malas a los niños, como decíamos, esta respuesta que diste, Ori, no lo responde. No responde a dónde está ahí la justicia divina. Claro, está claro. Quiero cerrar con una sola cosa, ¿sí? Así ya les dejo unos minutos también para el próximo shiur. Es un comentario típico que hago para ti, Yavea, pero que ya que estamos hablando de Puranut, ¿sí? Tiene mucho que ver con esta pregunta que trae Ori, que es Ayeka, la pregunta que le hace Dios al hombre, que le dice ¿dónde estás? ¿Sí? Muchas veces se invierte y nosotros le preguntamos a Dios ¿dónde está? ¿Sí? Y le decimos Ayeka a él. Y el libro que nosotros leemos en Tisha B'Av es Eijá. ¿Sí? Eijá, que tiene la raíz, es como Eij, como cómo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, cada vez que nosotros miremos para arriba, en el sentido figurativo, y digamos, Ayeka, ¿dónde estás? Mira todo lo que está pasando, ¿dónde estás? Él también va a mirar para abajo y va a decir, Eijá, ¿cómo vos, hombre, en su totalidad, estás dejando que pasen determinadas cosas? ¿Sí? Está claro que la mayoría de las muertes que ocurren en el mundo son evitables. Por violencia de género, por accidentes, no tan accidentes de tráfico, por guerras, por matanzas religiosas, raciales. Entonces, creo que hay mucho que todavía podemos hacer nosotros, hay mucha tela para cortar de la humanidad antes de exigirle con el dedito acusador al Kadosh Baruj Hu que actúe. Pero bueno, vamos a cerrar acá, ¿sí? Cerramos entonces este shiur de Pirkei Avot, y bueno, nos encontraremos la semana que viene. Este material que usamos hoy está ya colgado en la carpeta de la materia, así que nada, cualquiera que tenga alguna duda puede revisar o el material o la grabación de esto que ya va a estar subido a Facebook. Gente, Shawu a todos, que tengan linda semana. Gracias.